Estamos nuevamente con ustedes, amables televidentes e internautas, en esta edición especial de UPAO Noticias. Hemos tenido ya importantes también invitados en la mañana. Ha estado con nosotros analizando esta coyuntura política el doctor Palacios Brand. Hemos tenido al sociólogo Lucio Cotrina Chávez y recientemente al decano del Colegio de Abogados, Manuel Montoya Cárdenas. Ahora estamos con el doctor Luis Miguel González Rosell, abogado y comunicador social. Bienvenido, doctor Luis Miguel González Rosell, a UPAO Televisión. Muchas gracias, César Alberto Pinillos Bocanegra. Bueno, y también desde su posición como abogado, hay posiciones encontradas, diversas, opuestas, mientras que algunos juristas consideran de que es importante que se siga el proceso que establece la Constitución, que Martín Vizcarra asuma hoy la presidencia de la República y culmine el gobierno, y otros son un poco más radicales y dicen de que no, que debe de convocarse elecciones generales, tanto para la presidencia como para los parlamentarios. ¿Cuál es la opinión al respecto, doctor González Rosell? Mira, nuestra Constitución, si nosotros como un país que aspiramos a ser un país ordenado, aspiramos, porque todavía no lo somos, pero nuestra Constitución nos ha establecido el marco legal en general, y nuestra Constitución, que fue aprobada por el pueblo peruano, o sea, el año 93, y que nos ha dado estabilidad en el tema económico, falta un poco el tema político, prevé una sucesión presidencial ante la ausencia del presidente. Asume el primer vicepresidente. ¿Por qué entonces hay en la fórmula electoral un presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente? Ante la falta de uno, asume y se le da la continuidad al sistema, al periodo gubernativo. Y eso es lo que simplemente se tiene que hacer. Ahora, se habla de que hay el desprestigio, el tema de la corrupción, esto nos ha estallado en la cara, pero no es de ahora, como dijo el Papa Francisco el tema de Odebrecht es como una especie de una uña en todo el cuerpo. El tema de la corrupción está enraizada lamentablemente tenemos que decirlo. Y la solución no se va a cambiar porque se convoquen a elecciones. ¿Quién me dice que no? Hay que discrepar. ¿Quién me dice el decano del colegio dice que se vaya Mulder, que se vaya tal, que se vaya cual? ¿Y quién me dice que no va a salir? Se convocan elecciones y vuelven a salir. Y de repente los reeligen. Entonces no se trata solamente de personas, hay que ver el tema global y pensar en la ciudadanía, en los grandes intereses nacionales. ¿Te imaginas si hoy en día la economía está semi-paralizada, el pueblo peruano está sufriendo esta crisis, ¿no? Porque ya está sintiéndose la ausencia de trabajo, no hay inversión privada, grande, importante. Entonces, imagínate qué sería que se aplace más el tiempo, la incertidumbre, la seguridad jurídica. ¿Quién vendría si se convocan elecciones? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos? Entonces, hay que ser más responsables cuando se dice, eso desde el punto de vista jurídico que tú me estás planteando, claro, ¿no? Y la Constitución lo establece, lo prevé, ¿no? Y eso ha pasado en los Estados Unidos. O sea, si tú analizas, ha pasado en Brasil. En Brasil echaron a la presidenta Dilma y asumió el presidente acusado, asumió el vicepresidente acusado también de corrupción y todo, pero asumió. Como lo que pasa con Vizcarra también, que está acusado, o sea, tiene también algunos temas por investigar. No, ya la Fiscalía archivó. Ya la Fiscalía archivó el caso de Chinchero. Ha encontrado que no, eso ha sido antes, ¿no? Que no encontró vicios de corrupción para que pudiera ser acusado, ni siquiera investigado. O sea, simplemente analizó y archivó. Otra cosa es el por qué fue vacado, por qué fue censurado. Ese es el tema político. Pero ya el tema político pasó, ¿no? Entonces, tenemos que voltear la página y mirar al futuro pensando en los grandes intereses nacionales, ¿no? Y eso lo establece la Constitución. Debe seguir entonces su normal desarrollo. Por ejemplo, claro, ¿no? Y eso pasó cuando tuvo que renunciar el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Le sucedió el vicepresidente y no pasó nada.
En Corea del Sur han votado a la presidenta por corrupción también. Y Corea del Sur hoy es un país altamente tecnificado, altamente desarrollado. Y asumió el vicepresidente y no pasó nada. Continúa. El tema es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que se vayan todos. Y van a volver, porque finalmente, ¿quiénes son los que eligen? Es el pueblo, ¿no? Entonces, sí se necesita, eso no quiere decir que no se necesite un cambio, una clase reforma. política. Yo no diría clase política, todo el mundo dice clase política. ¿Clase de qué? Nuevos líderes. Así es. Nuevos líderes que puedan garantizar honestidad y Volver transparencia. a los temas de los valores. Nos hemos olvidado. Mira, el tema, a mí me ha afectado mucho el tema de Yufra, por ejemplo, ¿no? Porque lo veía un líder, tenía un programa económico muy interesante antes de ser ministro, llega al ministerio, ¿no? Y cómo trata al congresista por el tema de apellidarse Mamani, lo ha tratado como cualquier cosa. Despectivamente. Despectivamente. Ya papá, ya papá. Eso no se puede. Estamos hablando de ministro de Estado. Pero antes de ser ministro, él era una persona. Y ahora está en un conflicto, en un gran problema legal, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de valores, de los valores éticos, de hacer el bien, de practicar la justicia, la ética. Porque ese es el sentimiento de la política, ¿no? La política es el bienestar común, el qué bien de la sociedad. ¿Por qué entro yo a la política? ¿Para servir o para servirme o para servir intereses? Y para mí ese es el tema crucial que ha pasado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Todo el pueblo peruano sabía que él ha sido lobista toda su vida. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, la gente de izquierda que lo respaldó, Verónica Mendoza, ahora vienen a saber, no me digan que no sabían. Claro. O Todo sea, el Perú si sabía analizamos eso. desde el punto de vista político, Alberto Pinillos, no me van a decir ahora esa gente que no sabía quién era Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y cómo lo respaldaron? Simplemente por un antivoto. Que no ganara Keiko Fujimori. Que no ganara. En la oposición por la oposición. Pero ¿qué propuestas? ¿No? Y ahora, inmediatamente apenas salió, le quitamos y ellos son los que han presentado la propuesta de la vacancia. Entonces, eso también tenemos que ver, ¿no? Ahora, durante el gobierno de Kuczynski y también Luis Miguel, destacado periodista aquí en nuestro medio, uno de los aspectos que se cuestionaba, y él muchas veces lo reconocía, Pedro Pablo Kuczynski, era que no tenía una estrategia comunicativa para llegar a la sociedad, al pueblo. Entonces, ¿cuáles han sido las carencias desde el punto de vista comunicacional que ha tenido este gobierno? ¿O que la sigue teniendo? No, yo creo más bien que hay que remontarnos un poquito atrás. El tema de los medios de comunicación es un tema muy sensible y que no te olvides que el exministro de Educación se ha encontrado que tenía una partida de más de 180 millones, el señor Saavedra, 180 millones para pagar consultorías en comunicación y consultorías en medios y publicidad en medios de comunicación. ¿Es eso a través del Ministerio de Educación? No es función del Ministerio de Educación eso. No es función del Ministerio. No es función. ¿Cuántas escuelas se dejaron de construir? ¿Cuánto no se pagó, se mejoró el nivel de los maestros con esa partida? Y venía del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que se estaba proponiendo? Yo no creo que ha sido un problema de comunicación. Yo creo que el presidente, desde el primer momento, no supo mantener bien las relaciones con el poder legislativo. Todo el mundo le echa la culpa al Congreso. Yo, más bien, pienso que el presidente entró desde el primer momento al tema confrontacional, sabiendo que tenía una mayoría parlamentaria en contra, de oposición, entraste, como se dice, al choque con el pie en alto, poniendo ministros, ¿no? Y entonces, bueno, el Congreso también tiene que reaccionar. Son juegos políticos. Si hubiera entrado de otra forma, probablemente el presidente Kuczynski... falló su estrategia, de repente un poco más conciliadora. Así es, ¿no? ¿Asesorado por quién? Por Zavala y, bueno, el tema de Saavedra. Muchos factores, ¿no?
y entonces ha llevado... No, el tema en la política, la relación, que también está en la Constitución, ¿ah? Está establecido en la Constitución cuál es el juego entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Está relacionado. Es un juego entre dos, es como un matrimonio. ¿No es cierto? Si falla uno, o sea, no le puedes echar la culpa solamente a uno. Fallan los dos. Claro. Es como una especie de baile de marinera. Si falló una de las parejas, no le puede echar la culpa. Claro, porque es un trabajo justamente de dos. De dos. En pareja. Y así es. Gracias a Dios la economía no está fallando porque tenemos un excelente presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que además es uno de los mejores economistas que está soportando varias crisis económicas a nivel internacional. La economía del Perú está fuerte, el tema de los bancos está fuerte, pero ¿hasta cuándo va a soportar? Él mismo ha dicho, sería un salto al vacío si se convocan elecciones. Pero sin embargo, en la libertad, como que la economía, el tema de la inversión, la producción, no ha crecido de manera esperada. Ha habido cierto estancamiento. Conversamos hace unos días con Humberto Flores de la Cámara de Comercio, nos decía de que el tema económico en la libertad no había logrado las expectativas que se esperaba. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no somos una región autónoma. La libertad, pese a que somos una región muy rica, no somos una región autónoma. El tema de Conga, no te olvides que cuando estaba el proyecto de la inversión de Conga, los proyectos inmobiliarios estaban en auge. Se cayó Conga, se cayeron los proyectos inmobiliarios en Trujillo. ¿Por qué? Porque muchos ingenieros, mucha gente que estaba proyectando trabajar en Conga, iban a comprar casas, departamentos, terrenos en Trujillo. Entonces, cuando falla una inversión de esa naturaleza, se afecta. Luego viene el fenómeno del Niño. ¿Qué se ha hecho en este año? La reconstrucción. La reconstrucción. Tarea muy pendiente. ¿No? Venía caminando desde el ingreso a la universidad acá, me encontré con un alto funcionario de la universidad, de la UPAO, un experto en urbanismo, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que hasta ahora no se difunda lo que se quiere hacer en el tema de la quebrada de San Ildefonso? Con una empresa privada y el gobierno regional. Y no difunden y no lo dan a conocer a la comunidad. No digo el nombre de este alto funcionario de la universidad, un experto en urbanismo y también pertenece a una comisión importante en la Cámara de Comercio. Y tiene toda la razón. ¿Cómo el gobierno se puede prestar a eso? Ese proyecto que ha afectado tanto a nuestra ciudad no se difunda bien, no se socialice con la población. Entonces, hay que trabajar con mucha seriedad este aspecto. Bien, y ya para finalizar, Luis Miguel... Entonces no se han hecho las inversiones necesarias. No se ha hecho el esfuerzo y de la inversión. Y en todo el norte, ¿eh? Yo he estado hace 15 días en Piura y la ciudad de Piura que da pena. O sea, si nosotros nos quejamos por nuestra ciudad, pues Piura y Chiclayo están en una situación peor, ¿no? Bien, ahora, para finalizar, antes de renunciar a su cargo de presidente, Pedro Pablo Kuczynski subió el sueldo mínimo vital a 930 soles. ¿Eso de qué manera perjudica, favorece? Al contrario, algunos han dicho que eso va a contribuir a que se promueva mucho más la informalidad en el trabajo. Yo creo que sí. Yo tengo una empresa, dirijo una empresa y esto definitivamente va a afectar a la economía de las pequeñas y microempresas. Y las grandes también. O sea, no es fácil. Eso debió dejar el presidente al nuevo gobierno para ver cómo iba a trabajar esto. Pero bueno, en fin, ya se hizo. Aparentemente es algo bueno para los trabajadores, pero ¿cuántos pueden gozar de esta formalidad? Las estadísticas no son favorables a los trabajadores que gozan con todas las garantías, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Luis Miguel González Rosell, abogado y periodista. Estuvo con nosotros aquí haciendo un análisis de esta coyuntura política, de esta crisis que vive el país, y en breve se iniciará la sesión del Congreso y vamos a ir a una pausa para regresar justamente con estas imágenes. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias. Regresamos en UPAO
edición especial de UPAO Noticias.